¿Qué pasó después? Bueno, la historia la conocemos todos. El final todavía no, porque quedan algunos capítulos en particular y todavía viene toda la historia posterior que será el Senado y demás. Pero hasta ahora, por lo que sabemos, se redujeron una serie de artículos que estaban incluidos en la ley bases y ahí entra el cortocircuito con el Fondo Monetario Internacional. Efectivamente, porque además de algunos de estos compromisos en detalle se están conociendo recién a partir de las últimas 72, 96 horas, cuando se empezó a conocer el texto de lo que se llama el Staff Report, que es el reporte que hicieron los técnicos del fondo. Si bien el reporte fue hecho el 10 de enero, ese reporte fue al directorio del fondo para su consideración, y recién cuando el directorio lo aprobó el miércoles pasado, ¿te acordás? Cuando dicen sí, está aprobado, se desembolsan 4.700 millones de dólares. Recién a partir de ahí empezó a trascender qué decía ese informe, que hasta ahí había sido reservado por el informe del equipo técnico a sus autoridades, al directorio. Cuando vos ves ahora el reporte, te das cuenta que hay varios compromisos que toma el gobierno argentino en el nuevo texto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que están supeditados a lo que iba a resolver la ley ómnibus. Inclusive está mencionada una ley que se envió al Congreso, más un decreto de urgencia que, bueno, todo eso, cuando empieza a caerse alguna de estas cuestiones, algunos de los capítulos, tanto por fallos judiciales contra el DNU, como los cambios que se están dando en el Congreso, empiezan a aparecer algunas dudas. Te digo algunas, por ejemplo. La meta de reducción de gastos previsionales que se pensaba alcanzar a través de el cambio en el régimen de movilidad jubilatoria, según estiman algunos cálculos inclusive privados, era de aproximadamente 1,8 puntos del PBI. Es una cifra impresionante, mucho mayor que la que en su momento informó Luis Caputo, que era del 0,4%. Es decir, multiplicaba por 4 veces y media el impacto que tenía de reducción del gasto público ese cambio que se planteaba en la ley de movilidad jubilatoria. Bueno, definitivamente quedó afuera eso. Eso no se calcula. Ahora, ¿qué va a pasar entonces con el gasto en jubilaciones o con las remuneraciones reales de jubilaciones? ¿Cómo se va a resolver esto? Es un gran interrogante y no es menor, no es menor, ni para el objetivo del gobierno de bajar el gasto público vía ajuste, ni para la retribución que van a tener los jubilados, porque acá está también en duda cómo va a trabajar esa movilidad jubilatoria. ¿Esto puede traer algún tipo de inconveniente con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional? Porque parecería que hay mucha sinergia entre el gobierno y la cúpula del fondo, como dirían los chicos hoy en día, hay mucha empatía, ¿no? Yo te lo digo en los términos que uno lee y percibe ese informe del Fondo Monetario. Es absolutamente elogioso con lo que está haciendo este gobierno y además condena duramente los desajustes o desvíos, como le llaman ellos, del gobierno anterior, sobre todo en el último semestre, antes de las elecciones. Ahora, todo eso que dice que se va a lograr, el ajuste que se va a lograr este año, lo plantea en función de estos instrumentos. Del proyecto original. Claro, del proyecto, de estos instrumentos que, imagínate, al 10 de enero cuando se escribió, se daban por sentado que esto lo iba a lograr el gobierno y que estaba logrando el objetivo y los acuerdos para alcanzarlo. Al no alcanzarlo, esto que me acabas de plantear, ese gran interrogante, que yo no te lo podría responder si es que va a provocar algún conflicto. Lo que sí va a provocar una necesidad de otro tipo de instrumento para alcanzarlo. Y todavía falta, porque se está todavía negociando modificaciones en algunos aspectos de las privatizaciones, se están todavía negociando algunos aspectos de algún impuesto coparticipable. Hay mucho todavía discutiéndose antes de mañana, te digo, ¿no? Hay 2 o 3 aspectos que están mencionados en ese acuerdo y que están dentro de esto que vos decís está dentro de la discusión. Uno, con el tema de privatizaciones. En el informe del FMI no se habla de recaudación por venta de alguna empresa privatizable, pero sí se habla de que se iban a bajar, se iban a eliminar las transferencias a las empresas a privatizar. Entonces ahí hay un primer espacio. Voy a decir, bueno, ¿podrá el gobierno seguir adelante con eso? Si no se privatizan esas empresas, ¿podrá dejar de enviarle los recursos que necesita Aerolínea, que necesita Núcleo Eléctrico o la empresa que fuera? Otro aspecto que tiene que ver, impuesto país. Impuesto país, ahí lo daban como el informe habla de un impuesto necesario para hay que darle la derecha al gobierno en esto, porque si quieren eliminar el cepo,
es un impuesto que desaparece con el cepo. Bueno, Entonces, hay una racionalidad en el planteo. Sí, pero ¿no? este es el tercer punto que te iba a mencionar, porque viste que se armó ahora todo un debate acerca de, bueno, ¿había un compromiso o no hay un compromiso de eliminar el cepo antes de fin de año? Ahora, a través de algunos medios, voceros del Ministerio de Economía, dice, bueno, no hay un compromiso explícito, va a ser muy difícil de eliminarlo antes de fin de año, va a tener que seguir el cepo de alguna medida. Bueno, todo esto, te digo, son cuestiones que hoy tienen por lo menos una apreciación distinta según la mirada que le ponga sobre esto, ¿no? Inclusive tratando de ser lo más técnico y objetivo posible, ¿no? Porque hay cuestiones que, repito, eran compromisos que se habían tomado en enero en base a estos instrumentos que no están llegando a su final, como la ley ómnibus, en la forma que el gobierno imaginaba o pretendía. Bueno, mientras vos te gastas todo el abono de celular tratando de tener lo último en información, se sigue negociando, sigue charlando en este momento. Tal cual. Gracias, Raúl. De nada.